muchas gracias a todos por acudir a la presentación de este libro, de Crónicas de Panam. Y bueno, la idea de este libro, más que llegar por mi parte, llegó por parte de Chema. Y sí que es verdad que nosotros en la editorial tenemos como un objetivo, que es intentar que por cada ciudad que nosotros consideramos relevante haya un libro en el que un corresponsal cuente cómo ha sido su experiencia allí. Y bueno, cuando nos cruzamos Chema y yo, justo llegaba con esa propuesta que al final ha acabado en este libro. Bueno, aquellos que lo vais a leer, podéis empezarlo por la parte que queráis. Quizá sí que hay dos partes más diferenciadas. La primera, en la que se describe la política y la sociedad francesa de principios del siglo XXI, y la segunda parte, más emotiva, en la que Chema hace un recorrido por su país y que es muy divertida. Encontramos las dos cosas, una parte de diversión en el libro y otra parte más seria, que es la que aporta haberse dedicado al periodismo. Y por mi parte, poco más, animaros a leerlo, y os dejo con Chema, que bueno, él os puede contar muchísimo mejor que yo el porqué de este libro y qué hay en él. Gracias a todos por estar aquí esta magnífica mañana madrileña. Estos días que estaba atrás, el lunes y el martes del inicio de esta semana, me recordaba mucho París, el clima, que llovía, que hacía frío, y digo yo, qué bonito clima para la presentación el miércoles, pero afortunadamente ha sido clemente el tiempo con nosotros en este caso. Claro, para empezar el libro, para explicar el libro, hay que empezar por la portada, y la portada tiene Crónicas de Panam. Y hay mucha gente que me pregunta por qué Crónicas de Panam. Y en el título yo creo que está un poco la síntesis del objetivo de lo que quería escribir de este libro. Por un lado está la palabra crónicas, que como muchos de vosotros sabéis, porque sois periodistas como yo, son el material fundamental del corresponsal, y en él se cuenta la actividad que desarrolla, digamos, un periodista en un país extranjero. También son crónicas porque es una descripción, quizá a veces también una reflexión sobre los temas, no todos, aunque fueron bastantes, que más me interesaron en el periodo que estuve allí, 14 años en Francia, coincidiendo con el inicio de este siglo, del siglo XXI, aunque yo llegué en el año 98. Siempre cuento que un corresponsal hasta el tercer año como mínimo no se entera de nada de lo que pasa a su alrededor, simplemente repite lo que cuentan los otros medios de comunicación. Y entonces, por eso identifico como principio de este siglo estas crónicas, pues que hablan, por ejemplo, de las relaciones entre periodistas y políticos, que fue una cosa que me llamó mucho la atención en Francia. Aquí también las tenemos, indudablemente, pero allí tienen un matiz especial, digamos, entre los propios políticos. Es un capítulo que a mí me interesó mucho ver, y más ahora que estamos en estos momentos en un momento de transformación política en España, cómo actúan los políticos franceses, qué nivel tienen, y sobre todo una cosa que me llamó mucho la atención, y es que para ser un gran político en Francia tienes que tener un alter ego, pero sobre todo un alter ego en tu propio campo. O sea, no vale tenerlo en el líder de la oposición como pasa aquí, sino que tienes que tener a alguien a quien asesinar o que te asesine, a ser posible en tu propio partido. Esto se cuenta un poquito. Luego también hay un fenómeno que me interesa mucho y está de mucha actualidad estos días, que es el ascenso del Frente Nacional, entre otras cosas porque además a mí me tocó vivir en el año 2002 como ya Marine Le Pen pasó la segunda vuelta de la presidencial, que fue un auténtico shock para la sociedad francesa, la revuelta de los suburbios, con todo lo que eso conlleva de falta de integración o no, o asimilación o como queréis llamarlo, desarrollo económico, etcétera. Y el último capítulo, digamos, de esta primera parte del libro, en el que cuento la caída de Dominique Strauss-Kahn, que es importantísima. Como me dijo mi redactora jefe, que fue la que controló toda la edición del libro, te falta Dominique Strauss-Kahn, porque efectivamente la caída de este político tan brillante de alguna manera explica que hoy Francia esté presidida por François Hollande. Sin la caída de Strauss-Kahn yo no creo que no se entendería
por qué Hollande está de presidente ahora. Panam es un apelativo popular, esa es la otra parte del título del libro, Crónicas de Panam, o Paname, como se puede decir también en español, ¿por qué no? Es un apelativo popular que se da a París desde principios del siglo pasado, y con él, además de intrigar evidentemente al lector para que sepa lo que es Panam, que se cuenta hacia la mitad del libro, como debe ser, pues quería también ser un reflejo de la personalización, digamos, del libro. Personalización porque yo creo que casi todos los que estamos aquí tenemos una idea de París en la cabeza. Todos tenemos un París, porque París es una ciudad tan grande, que tiene tanta oferta y es tan variada, que todos tenemos un recuerdo de París, de más o menos tiempo, más o menos vivo, etc. Entonces, por eso hablar de Panam. Panam, yo no tenía ni idea de lo que era cuando llegué a París, me enteré allí y me pareció que era una manera interesante, primero, como digo, de interesar a los lectores, y por otro lado también mostrar que es mi viaje, digamos, a París. El viaje que yo hago desde un punto de vista interior, periodístico, personal, porque están muchas de mis vivencias, y también un viaje a la ciudad en la que he estado viviendo casi 15 años, ¿no? Enrique González, que digamos es el inspirador de esta estructura de libro, de este libro, porque él ha escrito ya varios libros sobre su trabajo en Nueva York, en Roma y en Londres, pues escribió precisamente en Historias de Londres, dice que hay ciudades bellas y crueles como París. Y no sé si el segundo calificativo es el que le llevó a no escribir un libro sobre París, lo cual ha facilitado que yo escriba ese libro para París. No me quiero comparar con Enrique González, evidentemente, que escribe muy bien, mucho mejor que yo, pero sí pensaba que había un hueco ahí que contar. París, que es una ciudad que tiene muchísimos referentes para los españoles, sobre la que en España se tienen, iba a decir prejuicios en el buen sentido y en el mal sentido también. De hecho, uno de los libros que cito, la bibliografía, es bastante curioso. Es un libro que es ya antiguo, que se llama Los 7 pecados capitales de los franceses, que es un libro que está escrito por Díaz Plaja en el año 69. ¿Por qué lo cito? Porque yo este libro me lo recomendó un amigo y lo leí precisamente para ver cuáles eran los prejuicios que tenemos los españoles sobre los franceses y de alguna manera intentar desmitificarlos en Crónicas de Panam. Aunque Ofelí decía que es un libro crítico, pero no es un libro crítico, no es un libro francófobo, al contrario, es una declaración de amor a Francia en toda regla, y no escribo cosas sobre Francia que no escribiría sobre España. O sea, tengo el mismo sentido crítico sobre un país que sobre el otro, y el mismo también la admiración. Como decía Miguel Ángel al principio, el libro tiene una estructura que permite leerlo a saltos. A mí es una cuestión, digamos, que me gusta a mí mismo como lector, poder comenzar un libro y no tenerlo que leer de manera lineal, o incluso poderlo leer por partes en el metro antes de acostarse y tal. Y está contado en primera persona, quizá porque es más fácil, tiene cierto sarcasmo, que es aparentemente la marca de la casa, dicen los que me conocen, y parte de lo personal. Cada capítulo siempre intenta partir de una anécdota que me ocurrió, y a partir de esa anécdota ir evolucionando en lo que quiero contar. En esa primera parte analizo o hablo un poco de lo que son acontecimientos políticos, periodísticos, sociales, también hablo deportivos, también explico por qué al principio le pitaban a Nadal en Roland Garros y cómo lo ha solucionado. Este año lo ha solucionado bien porque ha perdido, no ha ganado y tal. Entonces, los franceses le tienen mucho cariño, más cariño todavía a partir de ahora, pero lo solucionó ya hace 2 años, simplemente dirigiéndose al público en francés, una cosa que es alucinante porque es un mallorquín, luego habla catalán, habla también español, es capaz de hablar inglés, cosa que le costaba bastante al principio, pero yo creo que era muchísimo más fácil para él hablar francés, y ya lo ha conseguido y se ha ganado al público parisino, ¿no? Y en la segunda y la tercera parte, pues yo creo que es ahí donde se demuestra
ese amor que yo tengo a París. Hay una parte que es la guía del Bon Vivant, que es el aprendizaje realmente que yo realicé allí en París, porque allí nos encontramos con una serie de productos, con una cocina, con unos vinos, con unos quesos, no sigo porque estoy de régimen, pero era muy interesante para mí poder comentar cómo los franceses aman sus productos, cómo los aprecian, cómo los cuidan y cómo los venden también, claro está, cosa que por ejemplo en España no hacemos del todo bien, aunque vamos aprendiendo. Y la última parte del libro es una guía sentimental de Panam, porque como os he dicho es un viaje, digamos, introspectivo y personal a París, en el que voy repasando, porque era también lo más fácil, barrio por barrio, distrito por distrito, París, cuento personas con las que me he encontrado, por ejemplo, una persona que llegó como emigrante a Francia en los años 60 y trabajó como conchita, que era como llamaban los parisinos a las sirvientas, a las criadas que trabajaban en sus casas. Pero también, por ejemplo, cuento cómo me encontré con Luis Rollo, que es uno de los integrantes de la 9, que ha estado otra vez de actualidad porque los Reyes en su reciente visita a París inauguraron un jardín en la memoria de los republicanos españoles que llegaron los primeros a París en el momento de la liberación, que es un capítulo también muy entrañable. Hablo también de Roland Garros, que es una de mis aficiones, del club Roland Garros. Explico lo principal, y es que Roland Garros no era un tenista, sino que era un aviador, porque mucha gente piensa que fueron los que ganó la Copa Davis. Es decir, que tiene muchas anécdotas y muchas vivencias, y también, de alguna manera, si alguien viaja a París y no lo conoce, pues tiene también sitios donde poder ir. No solamente museos, sino también, sobre todo, que es más importante, tiene unos bares magníficos que he visitado en estos 15 años, y tiene también restaurantes que yo creo que están entre los mejores de París, aunque no tengan ni estrellas Michelin, ni estén quizá relacionados en ninguna guía gastronómica. En definitiva, pues Crónicas de Panam, que hoy presentamos aquí en el Instituto Francés, gracias a Ophélie, porque para mí es muy emotivo estar aquí, en esta parte de Francia, aquí en Madrid. Es un libro básicamente periodístico, porque yo al fin y al cabo no soy un escritor, soy un periodista. En él, de hecho, podéis encontrar muchos otros periodistas, porque hago referencia a muchos de los compañeros que he tenido durante ese periodo, tanto en París como en Bruselas, quizá porque entiendo que el periodismo es un trabajo básicamente colectivo, que no se puede hacer sin tener a alguien enfrente con el que poder charlar y con el que poder intercambiar tus ideas para poder no solamente contrastar la información, sino también el enfoque que quieres dar a la información. Así que es un libro periodístico, personal, y sobre todo lo que he buscado al escribirlo es que sea ameno, que sea entretenido, y por las primeras reacciones de los lectores, algunos de los que ya lo han leído, pues parece ser que lo he conseguido, así que estoy muy contento